Eh, bueno, se ha venido presentando una temática que es acerca de las dispensaciones o la forma como está, como a través del tiempo o según la Biblia, o bueno, hay que ser muy claros en esto y una claridad muy puntual, y es que esto es una manera como algunos grupos cristianos creen que está distribuida la historia a través la historia de la humanidad a través de todo lo que es el plan divino del Señor. ¿Por qué lo digo y lo aclaro de esta forma? Porque si de pronto alguien puede construir o puede reconstruir o puede pensar que las dispensaciones es algo que se inventó, nos inventamos acá, pero no. Varias iglesias cristianas apoyan de una u otra manera la forma como está distribuida la historia de la iglesia, la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y sobre todo la acotan, por decirlo de una manera, de esta forma, es decir, de lo que se trataría o de la forma como la humanidad ha establecido o se ha establecido el gobierno del Señor hasta lo que conoceríamos el gobierno milenial, es decir, desde la creación hasta el milenio. Pero esto es una forma como los cristianos tenemos para ubicarnos en el tiempo. Hemos visto ya dos dispensaciones, una que habla de la inocencia, que en resumen es la creación del Señor y el diseño original a lo que el hombre estaba, para lo que el hombre estaba diseñado y de la forma como el Señor lo hizo. La segunda dispensación, bueno, la primera fue la inocencia, la segunda ya viene la caída del hombre, no recuerdo el nombre exacto de la dispensación, pero hace referencia a lo sucedido en el jardín del Edén y bueno, ya lo recordé. Bueno, dejámoslo hasta ahí. Perdón, ¿Qué es la algo inocencia? que es la inocencia. Y por último, ya después de la inocencia, viene el gobierno humano. Esta dispensación es súper trascendental porque marca un antes y un después. Entonces vamos a ver pequeños detalles. Un detalle es el pacto que se hizo o cuándo nace esta dispensación. Nace sencillamente en el momento del pacto, es decir, en el momento que Noé sale del arca y finaliza en el momento en el que se inicia, bueno, se deja a medias la construcción de la Torre de Babel. ¿Listo? El tiempo o el periodo donde sucede todo esto es más o menos 429 años. Algunas personas dicen que fueron solo 400, otros 415, otros 440. Dejémoslo en un promedio que fuera entre 400 a 429 años. Y este periodo es súper importante porque prácticamente el hombre viene de la inocencia, viene de prácticamente eh, una destrucción masiva y es importante conocer y reconocer este contexto. ¿Por qué? Porque la humanidad nuevamente crece después de lo que sucede con el pacto noélico. Este pacto noélico deja como consecuencia solamente 8 personas, Noé y su esposa y 3 hijos. Estos 3 hijos son Sem, Can, Jafté, con sus respectivas esposas y a partir de ahí el Señor da una primera instrucción y quiero que usted la tenga muy en cuenta, que es sencillamente dispérsense y llenen nuevamente la tierra. Esa era la instrucción. Ahora, ¿qué sucede? Que la humanidad empieza nuevamente a crecer, pero el contexto es súper importante. Ellos crecen y posiblemente muchos de sus hijos, los hijos de Noé, los nietos de Noé, los tataranietos de Noé, los bisnietos de Noé, todos crecieron podríamos llegar a decir que crecieron con temores. El contexto es súper importante. ¿Con qué temor crecieron? Posiblemente con la venida de un segundo diluvio. Aunque el Señor ya había hecho pacto con ellos, el hombre tiende a pensar siempre en el estado o en la forma más catastrófica de un evento. Si uno dice voy a salir a la calle, uno siempre está pensando, uy, me puede pasar esto, 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 pero nunca nada positivo, sino generalmente en algo negativo.
Y esto posiblemente fue uno de los grandes temores con los que creció la generación de los hijos de Noé y los nietos de Noé. Y este temor se transmitió, tanto así que mantenían muy unidos. Ellos nunca se dispersaron, como era la orden del Señor. Y posiblemente, al decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué destruyó a toda la humanidad? Si ya el Señor destruyó a toda la humanidad y solo quedamos 8, que son mis abuelos, mis tíos, ¿qué evita o qué pasaría si el Señor nuevamente entra en ira y otra vez destruye el mundo? Entonces, en este contexto encontramos dos características que tenemos, un prediluvio, bueno, un postdiluvio, perdón la palabra, un postdiluvio que nos muestra que habían temores de un posible diluvio y una desconfianza muy grande hacia el Señor. En consecuencia, nadie se quería dispersar, todos querían estar juntos, había unidad. Ojo, no quiere decir que la unidad sea mala, por el contrario, la unidad es muy buena, siempre y cuando esté encaminada al crecimiento espiritual del pueblo, siempre y cuando esté encaminada al crecimiento tecnológico, siempre y cuando esté enfocada al crecimiento humano y que vaya de la mano con la voluntad de Dios. Hasta ahí es el contexto que tenemos. En pocas palabras, tenemos un gobierno humano que durante 429 años empieza a multiplicarse y aquí viene la gran pregunta o lo que corresponde al gobierno humano. Por eso ustedes lo ven como en degradé. Resulta que la pregunta no es cómo fue, sino quién iba a gobernar y la segunda pregunta es cómo lo iba a hacer. Y resulta que esta imagen refleja muy bien cómo iba a ser. Los gobiernos humanos tienen una característica y es que tienen demasiadas fallas. Los gobiernos humanos en la medida o la forma como los humanos nos empezamos a organizar tiende a cometer errores. En la medida que nosotros como seres humanos intentamos crear algo, en el camino vamos aprendiendo. Y ojo, durante casi 429 años no se dispersó absolutamente nadie. Can, Sen y Jafté permanecieron juntos todo el tiempo. Ellos definitivamente no quisieron separarse, quizás tenían temores, quizás se acostumbraron, quizás el vínculo familiar, pero sus generaciones tampoco lo hicieron durante tanto tiempo. Entonces, aquí es algo súper importante que entendamos que el gobierno humano inicia con buenas ideas, pero como la imagen siempre tiende a deteriorarse. Absolutamente todo gobierno humano, por muy bueno que haya sido, siempre se va a deteriorar. Les voy a poner un ejemplo como para que ustedes hagan una idea. David fue uno de los reyes más exaltados que el Señor ha entregado al pueblo de Israel, pero en sus días cometió sus errores. Hubo momentos donde el Señor le dijo, David, por favor, no cense el pueblo eh, por instrucción de Dios, y David de terco lo hizo. Es decir, que David censó el pueblo y el Señor le entregó tres posibilidades. De esas tres posibilidades que le entregó, David dijo, bueno, yo no me voy a poner en manos de los seres humanos para que el Señor me castigue, bien sea con persecución o hambruna, sino yo quiero que el Señor mismo me castigue por 3 días y el pueblo pagó las consecuencias de esa decisión de David. Eh, y David era un buen hombre. Es decir, que no importa el tipo de gobierno que venga, siempre vamos a tener fallas y nos vamos a deteriorar. Pero en esta organización o en esta parte, disculpen que hoy estoy más que haciendo una prédica, es una recopilación de lo que significa. Nos vamos a apoyar en un pequeño material que está aquí, que es el siguiente, y nos da a entender algo muy particular y es que todo se estaba construyendo alrededor de una ciudad. Y en esta ciudad el hombre pretendía levantar una gran torre. Y para eso yo quiero que vayamos a Génesis. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo. Vamos a ir a Génesis 8:20. Si alguno lo tiene y le nace leerlo, me ayuda. Si no, con mucho gusto yo lo hago. Génesis 8:20. ¿Qué dice Génesis 18:20? Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo.
Y aquí empezamos un poco a estudiar desde dónde arranca. Para Noé era relativamente sencillo gobernar 6, 7 personas. Pero ya cuando vamos hacia Génesis 11, vemos que la cantidad de gente era grandísima. Y vamos a leer del 4 al 9. Bueno, leámoslo todo, del 1 al 4. Dice, hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia Oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Ojo, la palabra Babilonia o esa parte de Babilonia, si ustedes quieren o les gusta el hebreo, viene el hebreo de una palabra llamada Sinar, que hace referencia a lo llano, a lo plano, es decir, que es como un valle. Y continuemos, como por si a alguien le interesa. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillo y a endurecerlos con fuego. Esto es importantísimo, porque la gente dice, no, eso no tiene mucho detalle. Claro que sí, porque por primera vez el hombre no hace construcciones en madera, ni hace construcciones con las piedras que dejan los ríos, no. Ya el hombre tiene la capacidad de evolucionar tecnológicamente y ya hace ladrillo, y no solamente lo hace con barro, sino que sencillamente los endurece con fuego. Es decir, que ya hay un adelanto tecnológico durante 400 años. Y dice la Biblia que en esa región se usaba ladrillo en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Es decir, que el hombre empezó a evolucionar. La unidad los llevó a su crecimiento, al crecimiento tecnológico. Pero aquí vino el problema. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Otra versión dice, vamos y hagámonos un nombre. Eh, Realmente aquí es donde empieza el gran problema o la gran dificultad, porque ellos nunca pensaron eh, en hacer una ciudad para el crecimiento humano o para mejorar su calidad de vida o con buenos propósitos, sino por hacerse famoso, por hacerse un nombre. Esto genera o muestra el gran orgullo que sucedía o que tenía en ese momento la humanidad. Hay tres teorías y yo quiero ponerlas aquí a discusión de ustedes. Cada uno se queda con una de ellas. Yo no puedo asegurarlo porque la Biblia no lo dice, pero hay tres teorías que algunos cabalistas judíos y algunos cristianos las apoyan. Unos las apoyan, otros no las apoyan, pero les voy a poner las tres más importantes. La primera teoría dice que esta torre o esta ciudad se iba a construir para rebelarse contra Dios, para llegar a la altura del Señor, que el humano quería conocer el cielo y no solamente esto, sino que lo que buscaba era que si el Señor mandaba o lanzaba otro diluvio, pues de una u otra manera tener como la protección de esta gran torre, porque pues ellos quedaron un poco traumados con lo que había sucedido en la época del diluvio. Ellos apoyan esta teoría y le echan la culpa a un gobernante llamado Nimrod. Que, ojo, Nimrod en el capítulo 10, la Biblia dice que fue el primer gran gobernante, es decir, fue el primer emperador conocido por por la humanidad. ¿Qué característica tiene? Que era un cazador. Y recuerde que en esa época se hacía el nombre de la persona por lo que hacía, no por lo que era como ser humano. No, la Biblia no dice si Nimrod era bueno o malo, nunca da detalles de él, sencillamente que era cazador delante de los ojos de Dios, es decir, tenía un talento nato. Y aquí la Biblia nos dice en Génesis 11, el 3 y el 4, dice que comenzaron a decirse unos a otros. Algunos cristianos solemos decir que la culpa es del gobernante. Otros dicen que la culpa es del pueblo. Yo quiero decirle que yo creo que la culpa es compartida.
Y no existe un gobernante sin pueblo y no existe un pueblo organizado sin un gobernante. No toda la culpa fue de Nimrod y esto nos da nuestra primera gran enseñanza de la noche. Y es que no siempre la culpa del estado de una persona a nivel social, político, económico es culpa de sus gobernantes. Muchas veces son por decisiones propias. Por ello, nosotros tenemos que aprender y entender que si Nimrod en su momento tuvo orgullo en su corazón y fue el que propuso esta idea, él lo hacía porque realmente la gente le apoyaba. Y usted y yo tenemos que aprender, porque nosotros a veces somos ciegos apoyando lo que es bueno de un gobernante, pero también le permitimos y le hacemos, por decirlo así, nos volvemos permisivos si hace lo malo. Supongamos, aquí en Colombia hay una polaridad tremenda. Si Petro hace algo bueno, sus seguidores le perdonan lo malo. El otro, el opositor a Petro es Uribe, entonces si Uribe hace algo bueno, lo apoyan, pero si hace algo malo también se pasa por alto. No, así no deberían ser las cosas. Para el Señor, pecado es pecado. Para el Señor, el que hace lo malo, el hecho de hacer cosas buenas no significa que lo está haciendo de forma correcta. Por eso tenemos que nosotros mismos pensar qué es lo que estamos apoyando. Si estamos apoyando a la persona y le pasamos toda la maldad, todo su pecado, o sencillamente apoyamos ciertas ideas, pero en el momento que viola, daña, rompe los parámetros y viola los principios del Señor, tenemos que analizarlo y decir hasta aquí, porque eso va en contra de nuestra creencia. Es un ejemplo, yo sé que pueden haber petristas, yo sé que pueden haber uribistas, pero no, eso es un simple ejemplo de lo que pasa en Colombia. Esto está pasando en todo el mundo. Entonces, esta es la primera teoría, que Nimrod fue el que propuso la idea y que el pueblo lo apoyó. Aquí la Biblia no me lo dice, pero de ahí aprendemos que posiblemente si el gobernante es malo y el pueblo lo apoya, pues obviamente lo va a hacer. Pero, ojo, tenga cuidado, no juzgue porque la Biblia nunca dice que fue Nimrod. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. La segunda teoría dice que lo que se buscaba, y esa es la que John Edison Rayo, no lo digo a título personal, la segunda teoría dice que la dispersión era necesaria, y es verdad. La orden del Señor y lo que la Biblia dice en Génesis 10:32 y prácticamente desde el 8 que le da la orden a Noé es dispérsense. No se acumulen en un solo punto. La tierra es muy grande. Llenen nuevamente la tierra. Esta teoría yo sí la apoyo porque es la que dice la Biblia. Era necesario, si no hay una dispersión o si no se logra que la gente colonice otros sitios, el humano se hubiera centralizado, se hubiera quedado durante siglos, posiblemente milenios, ahí. Porque cuando uno empieza a leer el Génesis y va más o menos sobre el versículo 8, arranquemos desde el 7, incluso desde el 6, perdón, dice, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada que se propongan se les será imposible. Otra versión de la Biblia dice que definitivamente estaban tan unidos que nada los iba a hacer que se echasen de para atrás. Esto nos deja una enseñanza muy buena, aunque parezca mala. El ser humano tiene la capacidad de al unirse generar cosas buenas. O sea, la fuerza del ser humano cuando se logra, cuando tiene un mismo pensamiento, un mismo sentir, lo lleva a crecer, a evolucionar, a avanzar. Solo que en este caso, eso que quería hacer el humano, que era quedarse en un solo sitio, hacer crecer una torre, lastimosamente iba en contra de un mandamiento que ya el Señor había dado. Y ese mandamiento era muy, pero muy puntual. El Señor dijo, dispérsense, llenen la tierra y sojúzguenla. Ese mandato viene desde Adán, también vuelve y se lo da a Noé. Entonces creería yo que esa teoría, desde mi forma de ver el mundo, es la más adecuada porque bíblicamente es la que sustenta. La anterior de que era una rebelión religiosa, espiritual y demás,
No la puedo apoyar. Más sin embargo, si algún día usted quiere profundizar en los materiales o quiere profundizar vía internet, vía materiales, o vea, donde consiga la información, téngalo presente para que no se desvíe. Y la última teoría dice que ya se las había dicho, dice que hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Y muchos teólogos, tanto cabalistas, es decir, judíos, como otros teólogos cristianos, dicen que lo hacía era para protegerse del diluvio, que todavía tenían miedo y rezago de que 400 años antes se vino la lluvia y todo el mundo se ahogó. Entonces, que esta torre gigante que llegara al cielo era para, si a futuro pasaba una catástrofe, ellos tuviesen un recurso para protegerse del terror del Señor o del juicio del Señor. Teniendo estas tres teorías en mente, para mí la más adecuada es la segunda, pero ¿por qué explico las otras dos? Porque si en algún momento usted va a profundizar, es posible que usted diga lo que me enseñaron allá estuvo o a medias o no quisieron enseñarlo completo. Estos son tres ejemplos de lo que sucedía o de la forma como el gobierno humano empezó a crecer. El gobierno humano lo que buscaba era la manera de organizarse para mejorar. Solo que hubo un parámetro muy particular y es que no se querían dispersar y eso era mandato divino, era mandato del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender varias cosas. La primera cosa que podemos aprender, un gobierno no el gobierno humano no va a ser perfecto. El gobierno humano siempre va a tener fallas y va a tener errores. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Sencillamente en los gobiernos donde se respete sí o sí los parámetros y sobre todo lo que tiene que ver con la parte moral del Señor. No podemos estar en medio o discutiendo con las cosas que violan o van en contra de los parámetros establecidos del Señor. Segunda cosa a aprender, que es muy importante, la unidad. Si para aquellas personas, si para ellos que decían en ese versículo como, mire, construyamos una torre, hagámonos famosos, y lograron cosas grandes como el desarrollo del ladrillo y demás, ¿cuánto lograríamos nosotros como iglesia si nos juntáramos bajo la mano del Señor? La unidad es indispensable para el crecimiento. La unidad se vuelve fundamental para que usted y yo logremos llevar la palabra del Señor a otros, para que usted y yo nos podamos apoyar y de esta manera que cada petición se vuelva la petición de mi hermano y mi propia petición, que los anhelos del corazón de mi hermano sean mis anhelos y de esta manera generar unidad y acercarnos a lo más importante que es el reino de los cielos. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender que es indispensable entender que durante este periodo la oportunidad que Dios le dio al hombre fue maravillosa. La oportunidad era que el mismo hombre se gobernara, pero lastimosamente el hombre no se supo gobernar y fue a gobernar para sus deseos personales, como lo que sucedió acá, hagámonos famosos, hagámonos un nombre, y no para el bienestar de toda la comunidad y menos para acercarse a Dios. Por eso hubo consecuencias. Como el hombre no aprendió acerca de esas tres enseñanzas, hubo consecuencias. La primera consecuencia, hubo una confusión, y la palabra Babel, pues significa eso, en el hebreo significa confusión, y fueron lanzadas, o se le dieron muchísimas lenguas a los seres humanos. Y aparte de eso hubo una dispersión. Nosotros, si ustedes miran la imagen al lado derecho, tenemos tres tribus en ese momento que eran Cam, Sem y Japet. Y pues lastimosamente se dispersaron. Hay teorías que dicen que Cam, todos los descendientes de África y de Arabia vienen de Cam. Todos los que vienen o que van hacia la parte de Asiria son descendientes de Sem. Jafet viene de Asia Menor y Europa. Y ustedes se preguntarán, ¿y nosotros los americanos somos la unión de Cam y Jafet? Es decir, que nosotros como tal venimos de ese linaje, si se pudiese decir linaje como tal.
Es importante que usted lo sepa, porque nosotros deberíamos entender de dónde venimos y para dónde vamos. Después de esto vinieron las lenguas, la confusión y todo el mundo se dispersó y la tierra empezó a colonizarse. Y el desarrollo obviamente se dio porque muchas naciones, muchos reinos, muchos seres humanos a través de la historia empezaron a evolucionar hasta cierto periodo que lo veremos en la siguiente etapa. Como conclusión, yo quiero que usted se lleve esto para en su corazón y es que todo gobierno humano va a tener fallas, va a tener errores. Es decir, que los gobiernos, al igual que todos nosotros como seres humanos, son limitados. Los gobiernos fallan porque nosotros fallamos. Nuestra ética es ambigua, nuestra ética y moral muchas veces tiende a ser baja. Nuestros principios bíblicos muchas veces no son aplicables, no porque no sean aplicables a la vida real, sino porque no nos conviene aplicarlos. Y por ello los gobiernos tienden a ser humanos. Y ahí la importancia de empezar a generar en nuestro corazón la esperanza de un gobierno milenial. Ese gobierno que va a ser la última dispensación, pero que va a ser el reflejo de la perfección de Dios en el gobierno de Él, que nos va a impartir esperanza, amor, donde el fruto del Espíritu, para los que no lo conocen, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, va a ser el día a día de nosotros como seres humanos. Por ello, esta dispensación nos enseña esto, a no buscar nuestros deseos personales, sino que encaminemos primero a cumplir la palabra del Señor y segundo a un desarrollo para una sociedad, para una comunidad. Por ello, le quiero invitar y le quiero dar gracias al Señor en este momento por esta enseñanza y le quiero invitar a que cierre sus ojos y que por este momento le dé gracias a Papá Dios. Espíritu de Dios, queremos darte gracias por este maravilloso tiempo, por la oportunidad que tuvimos, Papá Dios, de predicar, por la oportunidad que tuve de predicar, por la oportunidad que tuve de aprender. Y yo te ruego, Papá Dios, que me des la posibilidad de poner por obra. Y poner por obra implica en este momento mi capacidad para poder entender y saber que es bueno poner tus principios en práctica y no ir en contra de tu voluntad. Te agradecemos por este maravilloso tiempo y te rogamos que nos acompañes en este tiempo de Coyavín, que podamos ir a descansar y sobre todo poner todo por obra en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Uy, qué pena, me pasé 4 minutos. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días por el mismo canal. Mi Amén. familia, Noches. que pasen Feliz una noche. bonita noche, que Dios los bendiga, que descansen. Un abrazo. Buenas noches a todos. Chao, Pati. Amor, ¿puedes parar de grabar, porfa? Bye, buenas noches. Bye. No me sale, amor. Bye. Va a quedar todo esto grabado. Bueno, que queden las despedidas. Yo no vi que esté grabando. Sí, sí estaba grabando. El botoncito rojito que parpadea. Ah, no, no parpadea.